Las cadenas. Siempre había sido amante de las leyendas o historias de terror, cuyas tramas se fueran un poco de lugar o al menos no fueran tan comunes. Sin embargo, al conocer a mi amigo Oscar, supe que aquella historia que con tanta emoción me contó un octubre sería una de las más raras y perturbadoras que había escuchado, pues no era algo común ni de la vida cotidiana. La familia de mi amigo era proveniente de un pueblo cerca del estado de Veracruz, cuya forma de llegar solo era en automóvil particular o en burro, pues a pie era un camino bastante pesado, ya que esta era una subida, al igual que el clima de aquel lugar no favorecía mucho, pues el frío siempre estaba presente. Era como si no existieran las estaciones del año en aquel pueblo. Asimismo, este frío era tan fuerte que al pasar un poco después del mediodía, bajaba poco a poco la neblina, creando un efecto tenebroso, pues en ese momento aquel que se dirigiera para ese lugar tenía que conocer perfectamente el camino, ya que era muy común que la gente sufriera accidentes o hasta se perdiera en el monte por no ver con claridad. Un día, en las vacaciones de verano, Oscar me invitó a pasar el fin de semana en su pueblo, a lo cual accedí, pues claramente tenía duda de cómo era la vida en aquel lugar tan desconectado, pues no había señal e internet, así que estar allá un fin de semana me ayudaría a despejarme de aquellas preocupaciones que cargaba día con día. Estaba muy emocionado por el viaje, pues Oscar me había comentado que había una leyenda muy conocida en aquel lugar, pero que él no era digno de contármela, sino su abuelo de aproximadamente 90 años, pues él era uno de los habitantes más longevos de ese lugar, así que conocía de pies a cabeza todos los acontecimientos del pueblo. Desde el camino, pude comprobar que en efecto era un lugar muy retirado, y conforme pasaba el tiempo la neblina cada vez bajaba más, y era casi imposible ver a profundidad las casas, animales y cosechas, inclusive yo portaba mi cámara para captar los momentos más importantes, sin embargo, fue en vano, pues todo se tornaba oscuro y sin forma. Al llegar a la casa de los abuelos de Oscar, quisimos explorar la zona, pero ya era muy tarde, así que el abuelo procedió a encender una fogata, calentar un poco de café para calmar el frío y comenzar a contar aquellas historias que todos amaban escuchar. Entre las más populares estaba la leyenda del famoso Paso de la Cerdita. Al principio me causó un poco de gracia el nombre, sin saber exactamente el trasfondo que tenía, pues el viejo empezó a relatar que por ese paso, después de ciertas horas de la noche se puede ver a lo lejos a un pequeño pastor junto con un cerdo encadenado, el cual hace ruidos extraños tratando de zafarse de aquel pastor, y aunque esa es la versión principal, muchas personas del pueblo juran que éste sí logra huir, y se escuchan a lo lejos sus cadenas, y como continúa quejándose. La historia que muchos cuentan refieren que hace años una familia ajena al pueblo se fue a resguardar a ese lugar, pues habían tenido problemas y personas con mucho poder los estaban buscando, a lo que trataron de rehacer su vida en otro lado, sin esperar que en aquel pueblo las cosas serían distintas a como las habían imaginado. Pues mientras ellos se dedicaban al campo, mandaban a su hijo mayor a recolectar agua del pozo y cuidar a su ganado de chivos y cerdos, pero un día que empezó siendo común se convirtió en una desgracia, pues el niño cayó al pozo y se detuvo de la cadena de uno de esos animales, a lo que éste no pudo aguantar el peso y murió ahorcado. Minutos después el niño murió ahogado en el pozo, ya que nadie pudo salvarlo. Otros cuentan que aquella familia tenía una deuda con el diablo y al no pagarla ocurrió aquella desgracia, y aunque el niño no es el protagonista de esta historia, es curioso cómo un cerdo pudo convertirse en leyenda, pues se dice que trata de escapar de esa realidad, ya que éste no quiere ser llevado al infierno con el niño. Es por ello que se aferra tanto a soltarse de las cadenas y cuando lo hace corre desenfrenadamente por el pueblo en búsqueda de ayuda. Pero esa historia aún no termina, pues muchos testigos de la zona juran que si hacen contacto con aquel animal siniestro, estos pueden llegar a perder la memoria momentáneamente y no recordar en qué lugar se encuentran, por lo que muchas veces las personas ya no suelen salir de sus casas por la noche y si lo hacen siempre es acompañado de un candelabro para alumbrar. El tío de Oscar siempre ha pensado que es un nahual,
por lo que es muy común ver ese tipo de entes en pueblos, principalmente aquellos que tienen historia. Pero el abuelo afirma que no es así, que ese animal está en pena y que es mejor dejarlo así, pues nada se puede hacer al respecto, y aunque muchos siguen teniendo miedo pasar por esos rumbos, el viejo cuenta cómo ya se volvió algo cotidiano para él, pues mientras termina de cosechar y levantar sus herramientas de trabajo en el campo, puede sentir la presencia y ruidos de aquel pastor, acompañado de su cerdo. En una ocasión, las personas del pueblo hicieron una colecta para que un sacerdote fuera a bendecir el lugar, pero tal acto fue en vano, pues todo continuó como si nada hubiera pasado, los ruidos comenzaron a crecer, y el sonido de las cadenas cada vez era más común entre ese paso. Óscar y yo insistimos al abuelo que nos llevara a aquel lugar, ya que queríamos vivir en carne propia aquella rara leyenda de la que todos hablaban. Y aunque el tío de mi amigo se negó, luego se acercó al cuarto para llevarnos al lugar. Aún no recuerdo como si hubiera sido ayer, nos abrigamos lo más que pudimos por el fuerte frío que había en esa noche. Seguido de ello tomamos cada uno nuestro candelabro y caminamos hacia el lugar. Realmente yo estaba temblando de miedo, así que traté de controlarme, pues había sido mi idea visitar el lugar. Caminamos un buen tramo, y aunque todo se escuchaba en silencio, claramente podía sentir aquella vibra tan pesada. Sin embargo, no veía ni escuchaba algo fuera de lo común. Estuvimos un buen rato parados esperando ver algo paranormal o al menos escuchar, pero no ocurrió nada. Así que tomamos nuestras cosas y decidimos irnos. Ya en el camino y decepcionados por no haber presenciado algún suceso, claramente sentí como una cadena se envolvía en mi zapato y al mismo tiempo me comenzaba a jalar. Era una fuerza extremadamente fuerte, aún al recordarlo mis pelos se ponen de punta, pues a partir de ese momento ya no recuerdo nada, solo que al abrir los ojos ya era de día y Óscar estaba durmiendo al lado mío. Al despertar, me preguntó si me sentía bien, a lo que le respondí que sí, pero que no recordaba nada, solo esas cadenas que invadían mis pies y me jalaban con tanta fuerza. Mi amigo me dijo que quizá fue una alucinación, pues en ningún momento hubo cadenas en mi cuerpo, simplemente de un momento a otro perdí la conciencia y tuvieron que traerme a casa. En ese momento me sentí como un loco, sin comprender realmente si fue el miedo quien me venció. El viejo me recomendó no darle más vueltas al asunto, pues era algo normal que ahora ya se volvería una anécdota más que contar, y aunque ahora describo cómo fueron las cosas, no puedo dejar de pensar en aquellas cadenas que se ataban cada vez más a mí, y desde luego pensar que hubiera sido de mí si hubiera ido solo. Al llegar a casa pareciera que todo estaba en orden, pero cada noche por varias semanas consecutivas no dejaba de soñar con aquel momento. Evidentemente llegó a ser desesperante para mí. Pues no creía que un suceso así me afectaría enormemente, así que un día decidí contactar al abuelo de Óscar y este me confesó que realmente sí había pasado el suceso, pero mi amigo prefirió mantenerlo como una alusión, pues ya sabía que yo no podría con esa angustia y miedo. Sin embargo, al enterarme de la verdad, lo único que hice fue aceptar aquel hecho, y tratar de estar en paz, lo cual funcionó perfectamente, pues a pesar de lo sucedido ya no me encontraba en aquel lugar y difícilmente volvería, pues ha sido una de las experiencias más interesantes, pero tenebrosas que he tenido. Finalmente, como anécdota siempre me ha gustado contarla a mis seres queridos, y quizá la mayoría suele tacharme como un loco, algunas otras personas y conocidos me creen, pues el paso de la cerdita se ha convertido en una leyenda regional que ha trascendido por generaciones, creando impactos desde burla hasta respeto, pues el diablo sigue condenando a aquel niño y animal dentro de ese pueblo. En cuanto a Óscar, nunca más volvió a tocar el tema, pues sabía que si hablábamos de ello, terminaría diciéndome aquella verdad que me sigue ocultando por años, al igual que se abstuvo de invitar a otros amigos, pues quizá en el fondo temía que pasara algo similar. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.